ciencias políticas y sociales, sus reflexiones sobre el cine latinoamericano. Y bueno, quiero presentar a la doctora Carolina Urrutia, para quienes no la conocen y para quienes están aquí esperando escucharla. La doctora Carolina Urrutia es doctora en filosofía con mención en estética y teoría del arte. Es profesora asociada en la Escuela de Creación Audiovisual de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad Católica de Chile, donde enseña cine chileno, cine latinoamericano y teorías del cine. Y dirige la revista de estudios de cine La Fuga, .cl, y es autora del libro Un cine centrífugo, ficciones chilenas, de 2005 a 2010, editado por Cuarto Propio, y es coautora de Bordes de lo Real en la Ficción, cine chileno contemporáneo, editado por Metales Pesados. Actualmente trabaja en su proyecto de investigación sobre cine de ficción latinoamericano contemporáneo y acaba de editar el libro Estéticas del Desajuste, cine chileno 2010-2020, también por Metales Pesados. Y bueno, le agradecemos mucho que esté con nosotras y que todo lo que nos va a compartir. Y bueno, para quienes se están conectando por las redes sociales, pueden dejar también sus preguntas en el chat para pasarlas a la doctora Carolina, y también, bueno, en la sala también podemos platicar después de esta presentación. Bienvenida, Caro, gracias por estar aquí. Muchas gracias, Ana, por acogerme en este espacio. Muchas gracias por darme la oportunidad de compartir con ustedes la investigación que he estado desarrollando últimamente. Agradecer a la Facultad de Ciencias Sociales y Políticas. La verdad es que es un honor estar en esta universidad. La UNAM es como una de las grandes universidades de América Latina, tiene una carga muy, muy fuerte, y estoy muy emocionada no solo de estar en la UNAM, sino también estar en Ciudad de México, que no deja de sorprender Ciudad de México, tanto como las calles, pero los nombres de las calles también tienen como una carga muy linda que no tenemos en Chile, y la amabilidad de la gente y la Cineteca Nacional, así que lo he disfrutado mucho y ha sido una semana muy emocionante, y qué bueno que culmina de esta manera. Así que nada, hoy día les voy a compartir una investigación que he estado desarrollando en el últimos 2 años, que es una investigación sobre el cine latinoamericano contemporáneo de ficción. Trabajo generalmente con el cine de ficción y con algunos objetos híbridos entre documental y ficción, y particularmente de Argentina, Chile y México. Y la invitación entonces es a explorar el cine contemporáneo a partir de ciertas cineastas que problematizan, que tensionan las relaciones con el realismo, sobre todo en relación a las teorías del cine, tanto desde una perspectiva material, formal, pero también, y quizás particularmente, con el compromiso que se establece con las urgencias, contingencias, emergencias locales de cada país de la región, locales que lamentablemente también son bastante globales. En ese panorama entonces surge en este cine del presente muchos nombres distintos de cineastas que apuntan no ya a un realismo, sino que a muchos tipos distintos de realismo, y que ponen en juego ideas tales como lo real, la realidad, la verdad. Y en ese panorama, una observación que a mí me parece interesante es que estamos frente a un cine, sobre todo en Chile, pero lo vamos expandiendo a estos 2 otros países, que se inicia una observación muy profunda hacia las emergencias del presente, es decir, los argumentos de las películas que estoy analizando están permanentemente sobrevolando grandes temas, ya temas muy relevantes y temas muy importantes que nos afectan, como les digo, de modo local, pero que también se pueden ver a lo largo de la región, y que no solo son revisados, y esto me parece importante, no solo son revisados por el cine, por las artes, por la literatura, sino también, en primer lugar, por los medios de comunicación, ¿verdad? Y los medios de comunicación, por una parte los oficiales,
pero también o sea, los grandes medios, los medios institucionales, los monopolios de comunicación, pero al mismo tiempo las redes sociales, especialmente. Entonces me parece que hay como dos filtros, está lo real, entre comillas, lo que sea, que eso signifique, ¿verdad? Como los grandes temas, luego está la visión de los medios de comunicación, luego está la de las redes sociales que comparten con malestar, con indignación, etc. Y todo ese conjunto, a mi juicio, opera como una especie de investigación para que los cineastas vayan haciendo sus películas. Pero eso es parte de las películas, ¿ya? Dos cosillas pequeñas, como a modo de introducción, un poco para situar el terreno en el cual estoy hablando. El primero es como que el cine contemporáneo latinoamericano, hablar en este momento de una nueva tendencia, no solamente es muy difícil, sino que es un poco introductivo, como no estamos ante los nuevos cines latinoamericanos de los 60, 70, donde efectivamente habían 4 o 5, había movimientos muy claros, muy establecidos, y había como una línea comprometida con la denuncia, con lo político, etc. Y tampoco estamos a inicios de este milenio o de este siglo. También se habló en Chile y en Argentina fuertemente de nuevos y novísimos cines, y acá en México también hubo una suerte de renovación, ¿verdad? Con Los Tres Amigos, con Reigadas, con un par con varios cineastas más. Y actualmente el paisaje, a mi juicio, es demasiado amplio para nombrar cualquier novedad, ¿ya? Para nombrar lo nuevo. Es muy difícil en este momento nombrar lo nuevo, muy difícil mapear, porque los nombres se multiplican. Por ejemplo, el caso Argentina es interesante, porque en Argentina gran parte de la realización estaba situada en Buenos Aires, a principios de este milenio. Como este nuevo cine argentino del cual se habló era muy de Buenos Aires, y en la actualidad vemos que surgen cineastas rosarinas, correntinas, mendocinas, cordobesas también. Se multiplican fuertemente los nombres, se multiplican los temas. Hay películas que circulan como en streaming en las grandes plataformas, Amazon, Netflix, que acá entiendo que está muy fuerte, ¿verdad? Como están financiando las películas, y simultáneamente hay películas que se hacen y circulan solo por YouTube. Entonces, como eso es un panorama que hace difícil que podamos tener en este momento una definición contemporánea. Si quieres, yo te voy avisando el paso de las dos. Entonces, eso es como un poco el marco en el cual quiero trabajar, pensando en primer lugar que los cineastas con los que voy a trabajar ahora están como insertos en un circuito muy global, muy de festivales de cine quizás, de películas autorales que están en esa tensión por estar cercanas al arte, pero también cercanas a lo comercial. O sea, son películas que igual buscan estrenos masivos, que vaya gente, etc. Por favor, cualquier cosa no pueden interrumpir. Entonces, contexto. Ya el contexto de este como cine muy contemporáneo, podríamos decir que tiene una continuación con estos novísimos cines latinoamericanos de este milenio, ya de inicios de los 2000, fines de los 90 en Argentina, en México también entre fines de los 90 e inicios de los 2000. En esa época hubo una explosión muy importante de cineastas, como relación con cambio generacional fuertemente, con radicalización de las apuestas estéticas. Era un cine un cine narrativo muy ligado a explorar la clase media, como las zonas afectivas. Ahí pienso acá en Eimke. ¿Eimke? ¿Cómo se pronuncia? Fernando Eimke, no sé, yo pienso. El de Club Sandwich, el director. Sí, se pronuncia así. En Argentina Martel, ¿verdad? En Chile Alicia Cherson, Sebastián Lelio, y fue una época que tuvo mucho estudio alrededor. En Argentina Gonzalo Aguilar y el Sanderman, en Chile Vania Barraza, Antonella Esteves,
Acá en México Abel Muñoz tiene un libro sobre cine contemporáneo mexicano. Entonces se inaugura un cine que era muy distinto al del retorno a la democracia en esa época, principios de milenio. Un cine, el de la transición a la democracia, en Argentina también el de la postdictadura, y acá también el cine de los 90 tenía algo que era como muy particular, pero en términos como de retrato de los márgenes, ¿verdad? De las clases sociales muy opuestas, un cine mucho más de acción, y en cambio el novísimo, en ese lugar se instalaba mucho más desde la observación y la contemplación, entonces suponía una mirada estética sobre el mundo y sobre los sujetos que era bastante formal. Me interesa entonces pensar qué es lo que pasa después de eso, ya pensar en esta época, 2000, la última década o la década entre el 2012 y 2022, podríamos pensar. Y en ese contexto, en esta idea de un cine, como le digo, un cine entre muchas otras posibilidades, pero un cine que confronta, que se inserta en el cine global, y es un cine que confronta, que interpela, y que cuestione, que reflexiona, ¿verdad?, el lugar donde estamos instalados. Y de ahí es desde donde yo estoy pensando este realismo desbordado. Entonces, si querés, vamos pasando ahora. Estoy trabajando con varios autores para definir este concepto de realismo y las posibilidades como de inundación, por donde se va moviendo, desarrollando el realismo. Aumont me interesa cómo va a ir a abordar, esto es como un poco el marco teórico, todavía esto debería ir antes, perdón, si lo puedes avanzar un poquito, uno más. Ese y la siguiente vamos a ir trabajando con eso. Entonces, Aumont, este teórico francés del cine, piensa en el realismo como una serie de convenciones que varían de acuerdo a diferentes épocas y a diferentes culturas, y también lo piensa desde ciertos materiales expresivos que desde el cine admitirían esta indicialidad de lo real, y a partir de ciertos gestos, de ciertos gestos y ciertas operaciones que muchas veces están ligadas al ámbito de lo documental, ¿verdad? Como el gesto documental muy fuertemente presente en el cine de ficción. Esta cita de Pablo Porro, que es un colega chileno, autor de varios libros, me acomoda mucho para pensar el realismo, porque él lo que dice es que son los propios cineastas los que están ensayando con el realismo, los que se apropian de distintas modalidades, de distintas prácticas, que a veces son más y a veces son menos realistas. Esa laxitud de los modos de comprender qué puede ser lo real, me parece apropiada para pensar en un cine contemporáneo que está coqueteando permanentemente con la realidad, pero la realidad no necesariamente es la mímesis, ¿verdad? No necesariamente es una representación inmaculada de lo real, sino que más bien justamente tiene que ver con ciertos esquematismos formales y con ciertos tratamientos distintos. En ese contexto, entonces, el desborde tiene que ver con una apuesta por la irrupción de lo contingente y de lo urgente y de lo emergente como huella de lo contemporáneo. Si quieres vamos a la siguiente. Y también como residuo de la historia, las historias particulares, ¿verdad? Que se extienden en Latinoamérica como con sus injusticias a cuestas, ¿verdad? Como eso es un tema que está presente en este cine. Conviven acá también, en el marco de la historia del cine, los realismos históricos, ¿sabes? Está el realismo socialista de la literatura, donde la idea era como expandir las temáticas de la conciencia, las problemáticas sociales del pueblo. Hay muchos elementos actualizados del neorrealismo italiano también, y sobre todo de los modos en que los teóricos fueron leyendo desde los años 50 el cine como Bazán o Krakauer o Pasolini incluso. Estamos también frente a una aproximación realista que, vamos a la siguiente, por favor, que tiene que ver con
con las apropiaciones de un realismo capitalista. Mark Fisher habla del realismo capitalista, ¿verdad? Jameson también, la relación con una sobrepoblación, sobreproducción de imágenes también, o esta idea del neoliberalismo que va a inundar las formas de vida, los afectos, las formas de las familias incluso, ¿verdad?, de las personas. Entonces, la pregunta sería, ¿cómo pensar lo contemporáneo en este cine diverso que se realiza en Latinoamérica? Y me interesa esta cita de Luz Horn. Ella es una teórica argentina que trabaja especialmente con la literatura, y es interesante lo que propone a que el arte y la literatura apuestan a un deseo por ofrecer un testimonio del presente, ¿verdad? El cine entonces como un fresco del mundo contemporáneo. Y en ese contexto entonces el realismo sería un modo, entre otros, de aproximarnos a ese mundo y de tocar lo real también. Enmarcada entonces en una gran libertad estética, este cine contemporáneo latinoamericano de ficción que no quiero ser majadera, pero insistir que es una manera de leer el cine entre muchas otras, y es un tipo de cine entre muchos otros también, o sea, conviven con otras maneras de aproximarse a la realidad, pero este en particular tiene que ver con un cine que sitúa la mirada en estos conflictos reales que nos competen a todos, y que cuentan la realidad como si fuera una historia de ficción. O sea, esa mezcla entre la realidad y la ficción es interesante, está muy cargada de compromiso hacia este presente extraño y a este mundo que dicotómicamente, por una parte, pareciera que tiene una fecha de caducidad, como que se va a acabar tal como lo conocemos, pero al mismo tiempo amenaza con persistir sin que haya muchos cambios a corto plazo, ¿verdad? Entonces estamos como en ese lugar intermedio, y siento que el cine también se hace cargo de esa incertidumbre quizás, o vulnerabilidad. Hay una cita que me gusta, que creo que no está ahí, pero es de Saer, escritor argentino, que tiene un libro que se llama Conceptos de la ficción, y él dice: la ficción no vuelve la espalda a una supuesta realidad objetiva, muy por el contrario, se sumerge en su turbulencia, desdeñando la actitud ingenua que consiste en pretender de antemano cómo esa realidad está hecha. Eso es Saer. Y entonces eso es lo que se observa en este cine actual, un relato que avanza muy de la mano con la experiencia cotidiana, en la cual se abordan tanto los hitos sobresalientes de esta experiencia cotidiana, o sea, lo que aparece en los medios de comunicación, lo que se comenta, ¿verdad?, aquello que articula el presente, pero siempre desde una perspectiva de los gestos rutinarios. Es como el gran acontecimiento contado desde pequeñas observaciones, desde ese tiempo de la larga y la corta duración de Brodel, quizás. Y las películas que estamos trabajando hoy son películas en donde el tiempo de los personajes es el tiempo compartido con el de los espectadores. Entonces son películas que si bien están abordando estos grandes temas monumentales que nos competen absolutamente, también lo hacen pensando en Raúl Ruiz. No sé si han leído ese texto que dice que defiende las películas que contienen una elevada capacidad de aburrimiento, elevada calidad de aburrimiento, ¿verdad?, en contraposición a la ficción deportiva, decía Ruiz, de las películas provocadas por el conflicto central. Entonces acá también estamos frente a un cine que es muy, muy laxo en su narración. Es un cine muchas veces que se detiene en los tiempos de los personajes. En el caso de Noche de Fuego, por ejemplo, hay una sensorialidad muy profunda, hay una microscopía muy profunda, o sea, como importancia de capturar los bichitos, los insectos, etc. Pero al mismo tiempo está abordando estas temáticas en donde hay una cercanía hacia lo real, pero al mismo tiempo una manera de contarlo que se aleja narrativamente, que es como hay un anclaje, se sobrevuela, pero se mira desde lejos. Entonces, creo que, a ver si puedes darle a lo siguiente.
Bueno, ahí estaban las de Jameson, y lo de Ángel Quintana creo que estaba atrás, si querés, a ver si querés lo buscamos, pero bueno, Ángel Quintana, que es un... No, entonces a ver. No, estamos ahí. Ángel Quintana es un español, teórico español, que él propone también que si se considera el cine de ficción como discurso, el cine como discurso de ficción que posee una importancia fundamental como testimonio, ahí se repite el concepto de testimonio de su tiempo, podemos comenzar a plantearnos una serie de cuestiones fundamentales sobre el modo en que las diferentes crisis del pensamiento han determinado los discursos de ficción en un determinado periodo. ¿Ya? Entonces, la propuesta de esta clase es justamente pensar en este cine que permite establecer un hallazgo, ¿verdad? Que va contando el tiempo presente desde la ficción y que me parece a mí que se va a instalar como un documento para el futuro, ¿verdad? O sea, igual es un cine que por mucha ficción que contenga, igual va a ser una manera de leer estas épocas turbulentas, justamente porque está interpelando o interpretando más bien el mundo desde otras miradas muy reflexivas, muy relativas al arte, a la filosofía también, y están reconfigurando un testimonio y una memoria que se deja sobre el presente. En ese contexto, lo que veo es un cine que está muy inspirado en hechos reales, no basado en hechos reales, pero sí inspirado en hechos reales, y esto es algo que en Chile sobre todo es muy fuerte, y en México también. El otro día fuimos a ver una película, Sanctorum, a la Cineteca Nacional, y ahí también uno ve como muchos eventos que puede ir recopilando de historias que salen en las noticias, pero que también se cuentan en el boca a boca, etcétera. Y es un cine que se aproxima entonces a estos casos reales de una manera nunca literal, siempre de una manera muy opaca y muy ambigua. ¿Ya? No, entonces no es el cine basado en hechos reales gringos, ¿verdad? Norteamericano, perdón, no es el cine que toma nombres y apellidos y va siguiendo, sino más bien es un cine en donde eso real es muy ambiguo, y que generalmente tiende a aparecer, o es un ancla que está presente durante toda la película, todo el relato de la película, pero al mismo tiempo se va desvaneciendo permanentemente. Entonces algo que nos llama y que no nos llama. Y en el libro que escribí con Ana Fernández hace un par de años para pensar esto desde el cine chileno, que también se llama Bordes de lo real en la ficción, la hipótesis justamente era que en Chile, específicamente en Chile, como nunca antes, efectivamente, él se enfocaba en el cine en el presente con el objetivo de figurar, imaginar, figurar o interpretar ciertos conflictos actuales que han tenido un eco importante en la opinión pública y en la agenda política y noticiosa. Entonces son películas que se hicieron cargo de reflexionar muy fuertemente en torno a estos temas enquistados durante 3 décadas, perdón, en la sociedad chilena, que fueron muy sintomáticas del malestar que se estaba generando, y que es un cine muy de la mano con el estallido social del 2019. Entonces eso es interesante, si uno piensa, como si uno contrapone este cine, novísimo cine de principios de los 2000, que era muy contemplativo, muy subjetivo, que exploraba como las relaciones amorosas, afectivas de la clase media, muy de clase media, de hecho, efectivamente. Después vemos que desde que comienzan las manifestaciones en Chile, que es año 2011, con los movimientos estudiantiles, antes de eso había un periodo de quietud donde había muy poca, de verdad, muy poca movilización en Chile, pero desde el 2011 en adelante, ahí empiezan a haber cada vez más. Entonces es interesante como todo el cine se hace cargo ya no como de esa sensación de malestar en la que estábamos como insertos, flotando durante la postdictadura, en los 90 y principios de los 2000, sino que el cine contemporáneo está muy de la mano con los motivos de lucha en el fondo. Y todos los temas que aparecieron en las consignas del estallido social del 2019, todos los temas que aparecieron en el discurso de Boric cuando asumió como presidente, ¿verdad? Nos tenemos que hacer cargo de esto. Todo eso había sido mapeado por el cine.
¿ya? Todos los como eventos los encontrábamos en las películas realizadas durante el 2012 hasta el 2022, ¿verdad? Temas de la iglesia, temas con los adolescentes y jóvenes, abandono infantil, inmigración, también narcotráfico, educación, salud, etcétera, etcétera. Entonces, eso me parece que lo inserto, lo reviso no solo en Chile, también lo podemos extrapolar a México. Si quieres pasamos a la siguiente. En México también creo que existe esta tendencia, lo veo también en ese sentido, como en primer lugar el tema de la relectura de la guerra contra el narcotráfico, ¿verdad? Pensando en películas como Eli, de Amate Escalante, Mis Balas, de Naranjo, del 2011, Ya no estoy aquí, que me parece una película que si bien tenía como el filtro de ser Netflix, igual lo encontré súper interesante la película, me gustó mucho, sobre todo la parte en México, después la parte en Estados Unidos era un poco más ñoña. Pasando por Noche de Fuego, por La Jaula de Oro. Entonces son entre otras, o sea, si quieren ustedes feliz después si me complementan con más películas, o Sanctorum que vimos hace poco, y es un tema que los documentalistas en América Latina lo han abordado históricamente, ¿verdad? Estos grandes temas, pero es interesante cómo también se empiezan a trabajar desde la ficción, y son películas que optan por referirse a las turbulencias del presente, a los conflictos que se mantienen por décadas o siglos de repente, pero afectando las supervivencias y las convivencias humanas, ¿verdad? Son películas que exploran, por ejemplo, la violencia, como explorar la violencia desde perspectivas muy, muy distintas, a veces narrativamente, otras veces afectivamente, conectando con cosas particulares, conflictos que ocurren no solo a nivel nacional, sino que a nivel, como digo, regional, ¿verdad? Y sobre todo en México, que es un país país frontera con Estados Unidos y país con una tradición cinematográfica impresionante, ¿verdad? O sea, como la industria del cine mexicano no la tuvimos en Chile en absoluto, y en Argentina existió, pero tampoco al nivel que ocurrió acá en México. Lo observo en Argentina, vamos a la siguiente, también. Argentina me costó más como en la investigación, porque Argentina tiene como otras tendencias muy fuertemente marcadas en su cine contemporáneo, pensando por ejemplo en lo que hace el Pampero cine, y los cruces con literatura, con teatro, sobre todo dramaturgias, como cine que se me desilvanó más, pero también estas películas son muy evidentes, películas realizadas en los últimos años como Implosión, por ejemplo, que vamos a ver el tráiler en un ratito, como Paulina, la patota de Santiago Mitre, que trabaja también sobre la violencia hacia las mujeres. Y también en Argentina hay una apuesta fuerte, que en Chile también está sucediendo últimamente, que es la tensión entre el pasado y el presente. Entonces las películas basadas en la dictadura militar, y en ciertos eventos particulares de las dictaduras militares, como El Ángel, El Clan, o ahora Argentina 1985 de Santiago Mitre también. Alanis vamos a ver también. Y en Chile, como les decía, es donde lo vi más fuertemente, y ese es como el punto de inicio de la presentación, en donde el relato de lo real se torna una tendencia muy potente en películas desde el 2012 en adelante. Hay una película que podría ser como inicial, inaugural, que es de Sebastián Lelio, que es El Año del Tigre, que es una película que cuando ocurre el terremoto, tuvimos un terremoto en el 2010, y el director decide tomar dos historias reales que ocurrieron en el terremoto. Una cárcel, presos que se fugaron de una cárcel, y otra un tigre, que apareció, un tigre de un circo que apareció enjaulado, que es como muy abandonado, moribundo, y esas dos historias las toma y hace una película de ficción que es El Año del Tigre, sobre un hombre que se escapa de la cárcel. Entonces es un cine como muy comprometido con el momento, y salen al tiro a filmar al sur, donde estaba todo destruido. Entonces va mezclando actores profesionales, el tipo que se escapa de la cárcel, con lo que ocurre ahí a nivel paisajístico, ¿verdad? Las calles,
las casas caídas, el tsunami, fue un panorama bien espantoso. Y esa podría ser una película así como media inaugural de esta tendencia. Y luego muchas otras, o sea, muchísimas otras, que en el fondo que están elaborando como miradas posibles sobre un hecho, que puede ser el terremoto, puede ser el caso del hijo de un senador que manejando borracho atropella a alguien y es completamente impune, o sea, y queda completamente, no le pasa nada, y la película se llama Aquí no ha pasado nada. Muchas películas basadas en los abusos de la Iglesia católica, como El Club de Pablo Larraín, o El Caso Caradima, El Bosque Caradima, perdón, películas sobre el Sename es nuestro Servicio Nacional de Menores, que han ocurrido un montón de vulneraciones, violaciones, abandonos, suicidios, y sobre ese tema han aparecido un montón de películas muy interesantes últimamente, o sobre el conflicto con el pueblo mapuche. Son películas todas que van sobrevolando estos temas, a veces con nombre y apellido, como el tema, uno dice, este es el tema que están siguiendo, y otras veces son un conjunto, un cúmulo de distintos temas que están apareciendo. Entonces, y en ese sentido, un poco para retomar lo que decía al principio, la prensa, la noticia van a tener un rol fundamental, en el sentido en que el cine, siento yo, reescribe, adapta, transforma estos hechos en ficciones, pero son hechos que ya fueron transformados y reescritos por los medios de comunicación, ¿verdad? Entonces, como a mi juicio, ese filtro que ya nos dieron los medios de comunicación, el boca a boca, el Twitter, que es un vomitorio de todo lo que se pueda pensar sobre las cosas, ¿verdad? Eso también, esa subjetividad como con la cual nos enteramos de lo que está ocurriendo a nuestro alrededor, que nos anestesia, nos blinda de alguna manera, también está pensando el cine, me parece, como que hay algo ahí que se puede observar. Entonces vamos si les parece, con algunos ejemplos. El primer ejemplo es La Camarista, que no sé si la conocen, la han visto, una película de Lila Avilés. Y puse los trailers de algunas películas y después las podemos ir comentando y con eso. Camarista, buenos días. ¿El 21 me copias? Un muerto en la 2154. Ay, quiero más papel de baño. Aquí no se puede comer. Fíjate que una señora quiere ayuda en mi habitación. ¿Podés quedarte con mi bebé en lo que yo me doy una duchita rapidísima? Tengo 24 años y soy camarista. Yo soy Minitoy. ¿Así te llamas? Sí, ¿qué tiene? Está bien guapo, la verdad. ¿Por qué es tan collona? ¿Sabes qué sería maravilloso? Que vinieras a Argentina con nosotros, se ve. Vendo trastes, mira, para ayudarme. En mis tiempos sí que nos regañaban por no hacer las cosas bien. Déjame decirte, mira, si todos obtuviéramos todo lo que nosotros quisiéramos, pues yo quiero ir a Italia, yo ya estuviera en Italia. Bueno, esta es una película que me pareció... de Lila Avilés me parece interesante como la idea de trabajar por completo en este como espacio narrativo que es el hotel.
¿verdad? Como pues, todo ocurre dentro del hotel, lujoso, súper lujoso se supone, de Ciudad de México, y toda la vida completa de Eve ocurre en ese interior. La protagonista es una vida que está muy plagada de repeticiones, ¿verdad? La vemos entrar a la habitación, hacer la cama, limpiar los baños, almorzar en el casino subterráneo, usando los elevadores para los empleados y trabajadores del hotel. Espiar, hay algo muy lindo que es como espiar las vidas ajenas a partir de los residuos que dejan los pasajeros en las habitaciones. Tanto la basura de lo que comieron, los escritos, la ropa desordenada, ¿verdad? Como hay también un gesto que es interesante. Y todo lo que constituye la vida personal de la protagonista está relegado al fuera de campo. O sea, todo eso lo podemos imaginar, ¿no? El trayecto de ella hasta su casa es muy lejos, muy largo, entonces muchas veces decide quedarse a alojar en el hotel. Al hijo no lo ve, tiene un hijo con el que habla chico, que lo cuida a alguien. Todo lo que es ocio o trayecto, etcétera, queda completamente invisibilizado, y una invisibilización que tiene además un correlato muy directo como con la figura de la camarista que los pasajeros no la tienen que ver, ¿verdad? Como también hay una invisibilización ahí, como otro ascensor, entrar a las piezas cuando no están ¿cómo se dice pasajeros? Los huéspedes, los clientes. Entonces me parece que ahí hay, por ejemplo, una cosa interesante de abordar el tema de precarización laboral, ¿verdad? Que es algo que se repite en los tres países. Vemos ahí también muy fuertemente esta tesis de Fisher, y esta idea como de realismo capitalista, en donde Fisher dice, hay una atmósfera general que condiciona no solo la producción de la cultura, sino también la regulación del trabajo y la educación, y que actúa como barrera invisible que impide el pensamiento y la acción genuinos. Y esa falta de fronteras en esta película es interesante, y es interesante también como la puesta en cuerpo, no solo la puesta en escena, sino que la puesta en cuerpo. Cómo hablan los cuerpos de los que trabajan, y cómo hablan los cuerpos de los pasajeros, ¿verdad? Como la vestimenta, etcétera. Y es interesante entonces pensar en también, ahora mientras pensaba en la película, tiene algo de Parasite también esta película, como el concepto, ¿verdad? Este terreno, este espacio narrativo vertical, en donde la protagonista lo que aspira a ella, el objetivo es hacer el aseo en las habitaciones, en los penthouses, en las habitaciones superiores, y en cambio los almuerzos y toda la vida privada ocurre en los subterráneos, ¿verdad? Entonces, también esa como mirada muy vertical sobre el mundo y sobre este tejido social, donde hay unos muy arriba y otros muy abajo, también nos habla como un poco de esa globalidad, ya ni siquiera es latinoamericano, porque el Parasite es una película coreana, ¿verdad? Pero en donde estas luchas, tensiones se dan como a nivel global. Y ahí ocurre entonces también que tenemos, que es interesante esta apuesta como de lo temporal, porque la rutina del trabajo también es la rutina a la que nos sometemos como espectadores, ¿verdad? Una película de planos largos, vemos como el tedio de la limpieza, algo que a nadie le gusta hacer, ¿verdad? No nos gusta hacer ni nuestra propia cama, y vemos una mujer que está todo el día haciendo camas, limpiando, organizando, etc. Entonces, esa es una primera película. La segunda, no sé si vamos al tiro con Noche de Fuego, con el tráiler de esta película, que es, ustedes saben mucho mejor que yo, pero la primera ficción de Tatiana Hueso, que es mexicana y salvadoreña, y que hace esta ficción después de dos documentales que son demasiado potentes, ¿verdad? Sobre todo Tempestad, es una película muy increíble y que ya había abordado el tema del narcotráfico, y acá lo retoma, narcotráfico y violencia que genera en las comunidades. Entonces vamos también con el trailer. Amarillo, negro,
No se muevan. Mírenos. No los miren a los ojos. Mamá, ¿habló mi papá? No contestó. Mañana le hablamos. Anoche se metieron en la casa, se llevaron a una muchacha. ¿Por qué traes los labios pintados? Todos sabemos que ha sido un año difícil. Ustedes son las mamás de mis alumnos y me gustaría que me dijeran qué saben sobre lo que pasó. ¿Qué creen que nos pasa cuando uno de nosotros tres de repente se vaya? La noche del muchacho, ¿eh? ¿Quieres intentarlo? Yo no tengo ni quieto. Pues no sé cómo le vas a hacer, pero tienes que mandar a traerla. ¡Quítamelo! Ana, escóndete. Venimos por la niña, madre. Tenemos que irnos de aquí. Bueno, es una película basada en un libro de partida, o sea, es una ficción basada en un libro, y el libro también está basado en estos hechos reales, pero me parece interesante cómo va a intercalar el tema del extractivismo, ¿verdad? Como que hay muchas tomas en donde vemos como explosiones, donde van minando como este espacio de naturaleza muy destructivo, dañando este paisaje muy, muy imponente, y está el cultivo de amapolas, si no me equivoco, y todos esos dos elementos cruzados por el narcotráfico por una parte, y por otra parte la violencia militar relacionada con el narcotráfico, o sea, la violencia de los narcotraficantes, la violencia de los militares. Entonces, es una película que aborda estos como cuatro grandes temas, ¿verdad? Drogas, ecología o conflicto medioambiental, narcotráfico, violencia, pero lo hace desde la mirada, sobre todo en la primera mitad de la película, desde la mirada de tres niñas. Entonces eso funciona de alguna u otra manera como una especie de amortiguador, ya como... es muy terrible, pero al mismo tiempo la mirada de las niñas y ver la observación desde la perspectiva de los juegos, de las transformaciones de las cosas, hace como que la parte angustiosa que hay en el mundo de los adultos y de las mujeres, una película muy de mujeres. El pueblo parece haber sido abandonado por los hombres emigraron, entonces el mundo de las madres está vinculado al trabajo, a la migración, a la pobreza y a este miedo permanente por el secuestro de sus hijos, de sus hijas, perdón, y esta obligación de afear a las niñas o de transvestirlas, de convertirlas en niños para que no los secuestren. De hecho, empecé a leer el libro hace un par de noches y empieza con ese concepto el libro, como que la mamá le dice que lo peor que le puede pasar es ser bonita, ¿verdad? Como permanentemente que sea alguien que no sea objeto de deseo de estos grupos súper violentos. Entonces, me gusta mucho la peli, como que creo que tiene una relación con la herencia documental quizás, la observación que tiene, la posibilidad de observación que aparece en el trailer, como eso, los insectos, como cómo se inserta en todo este mundo que es el mundo microscópico de la naturaleza, dando cuenta a su vez de estos grandes conflictos, entonces de esta destrucción de los espacios de manera permanente, ¿ya? Y esa idea de una violencia presente que está ahí como
sobrevolando permanentemente hasta que efectivamente explota, o sea, efectivamente vemos no es algo que quede fuera de campo, como en La Camarista, sino que la película igual aborda literalmente la violencia, pero lo hace desde una perspectiva muy sensorial, ya como utilizando la sensorialidad, la sensibilidad va permeando la película permanentemente, y tiene además estos planos que son muy hermosos, ¿verdad? Como lleno de planos muy hermosos, pero sobre todo me parece interesante la idea de la sensorialidad infantil y luego desde la adolescencia, y también cómo se va normalizando en la película, que es muy terrible, cómo se va normalizando el terror, ¿verdad? Como el miedo permanente, hay una normalización del miedo, entonces la violencia es como algo que en un principio es invisible, el sonido de las camionetas a lo lejos, el sonido de los helicópteros a lo lejos, los balazos, o las noticias orales, los relatos orales, lo que se puede espiar, lo que se escucha, con esta correlato de la niña sumergida en la naturaleza, en la amistad, hay una relación muy potente de tres amigas, ¿verdad? Pero también los pájaros, la lluvia, el follaje, el interior de los hogares, la relación con la mamá, con las mamás, con las respectivas mamás, con el maestro, el colegio, que también es muy importante la figura del maestro. Y ahí también podríamos ver que hay todo un tema de la directora de trabajar con actrices no profesionales, actrices de la zona, hacer un casting que demoró mucho tiempo, parece, para encontrar a estas tres niñas y trabajar con ellas, priorizar el origen, el habla, el cuerpo, etc. Entonces ahí tenemos también estos dos elementos que van a ser importantes. Vamos con una tercera película mexicana y después pasamos, quizás ahí acotamos un poquito. Vamos a ver Los Lobos ahora, una película pandémica, ¿no? O sea, una película que se estrenó en la pandemia, que me da mucha pena porque la verdad todas estas tres películas las vi en el computador, no son películas que haya visto en el cine, yo creo que no sé, fue una película para haberla visto en el cine, y esta también una película, no sé si la vieron ustedes, ¿no? Una película muy bonita, Samuel Kishi es el director, y también es otra que podríamos haber pensado como para pensar en esta posibilidad como de realismo, con un realismo muy actualizado. Entonces vamos con el... Ponderero, las calaveras salen de su tumba, chumbalaca, chumbalaca, chumbala, chumbalaca, chumbalaca, chumbala. Ya vamos a llegar a Disney. ¿En dónde vamos a dormir? En el piso, menso. Max, ¿Qué pasó? ya me voy. ¿A dónde? A lo del trabajo. Te acompañamos. No se puede, ya hemos hablado de eso. Regla número 1. No salir nunca del departamento. Se está quemando. Regla número 2. No pisar la alfombra sin zapatos. Regla número 3. Mantener limpio el departamento. Regla número 4. Cuidarse entre hermanos. Father, Padre, padre. Mother, madre. Brother, brother. hermano. Escuché como mamá le dijo a la vecina que mi papá se fue por el foco. Alone in the Barcelona, and this is a place I now belong. It's my home, 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 home. Ustedes son lobos fuertes. Los lobos no lloran. Los lobos no muerden. Aúllan. Y cuidan su casa.
Sí. Bueno, acá también entonces, creo que no aparecía en el trailer, pero es interesante una cosa que es se entiende, ¿verdad? Una madre que migra a Estados Unidos con sus 2 hijos pequeños y tiene como elementos documentales que son interesantes, que lo hace a través, al principio nos muestran a ella llegando con los hijos a este lugar en New Mexico, Albuquerque, creo que y te muestra ella buscando departamento para vivir. Entonces, como la manera de mapear el territorio va a ser muy interesante, porque lo hace a partir de fotos fijas de las piezas que busca para arrendar y de los arrendatarios. Entonces la película al principio como que mapea con 3 cosas esta ciudad, una ciudad que como te la muestran es horrible, así como es muy, muy sin árboles, puro suburbio en el fondo, y te muestran a los arrendatarios como una foto fija de los arrendatarios mirando a cámara, y luego la pieza, que son unas piezas que valen $600 para una mujer que llega indocumentada a vivir a Estados Unidos, y están inmundas, o sea, ni siquiera chicas, ¿no? Sino que están con mucho nivel de suciedad. Entonces, ahí hay como un gesto documental, como un poco etnográfico, que es interesante, que establece al principio, y que son, como les digo, planos fijos, son como fotos. La narración se interrumpe y te muestran estas fotos. Y ahí entonces mapeamos. Y la película podríamos pensar que tiene algo como de negativo de la camarista, ¿verdad? Si la camarista estaba con la mujer trabajadora todo el día que no veía a su hijo, esta película se queda en un 90% con los hijos. Y los 2 niños que los tiene que dejar solos en esta habitación inmunda, con este cassette. También es muy lindo el dispositivo del cassette, las reglas, y la promesa que si ellos aprenden las palabras en inglés los va a llevar a Disney, ¿verdad? Tiene algo también como a los Florida Project, no sé si vieron esa peli de Sean Baker, hay algo ahí como similar, como estas vidas muy... un amigo que hablaba de lo residual, como sujetos residuales, esas vidas residuales, y al mismo tiempo una película que es hermosa, o sea, como es terrible, pero está como al estar contada desde la perspectiva de los niños, y los niños que están obligados a estar encerrados, y todo el exterior en un comienzo es como a través de la ventana. Pero la película no es realmente no un melodrama, no es súper dramática, sino que también creo yo que ocurre algo similar con lo que ocurre con Noche de Fuego. Al estar pensada desde la perspectiva de los niños, también hay como algo que se amortigua ahí, ¿verdad? Y a diferencia de la camarista, hay muy pocos atisbos o ventanas hacia el mundo laboral de la mamá, que tiene que hacer 2 o 3 trabajos, también subirse al bus, llega cuando los niños ya están durmiendo, se va cuando los niños siguen durmiendo, no los ve, como los alimenta, llega con unas bolsas de papas fritas, así, Evercrisp, así como una cosa muy, muy fuerte, pero sin embargo hay mucha ternura en la película, hay mucho afecto, tiene algo que es interesante, y es interesante también como la lógica de este documental, ya esta representación como del margen, de la miseria, de ser indocumentado, de no tener derechos sociales en un país donde todo es carísimo, donde no se habla el idioma, donde el trabajo es súper muy rudo, ¿verdad? Y en ese contexto la película opta por animar los dibujos que hacen los niños en los muros, plagar la cosa de juego, darle ciertas aventuras. Y también hay una cosa interesante, que los niños son hermanos en la vida real, entonces toda la dinámica entre los actores, toda la dinámica entre ellos fue muy bien capturada. Una película llena, como que funciona muy bien la complicidad entre ambos hermanos. Y ahí tenemos entonces un tema que también ha sido muy trabajado, el tema de la migración, el adentro y el afuera, que está acá en campo, fuera de campo, Estados Unidos, México, libertad, encierro, mundo interior, mundo exterior, todo eso va a trabajar el aburrimiento. También tenemos esta idea de compartir el aburrimiento a los niños, o sea, los niños están solo en una pieza sin nada, no tienen un iPad, no tienen nada.
no tienen internet. Una cosa, como el tedio de esos niños se comparte profundamente con el espectador, entonces está muy bien construida esta película. Hay un libro, de hecho, que me compré cuando vine a México hace un tiempo, que lo sacaron desde esta universidad, que es de, no me acuerdo el nombre, pero el apellido del autor es Minei, un texto sí, también sobre realidad, ficción, documental. Y él decía que los cineastas ponen en juego nuestra presencia y nuestra creencia en el mundo, la verdad de lo real, y la ficción subvierte el orden aparente de la realidad, la pone en duda. Lo real choca con la ficción, poniendo en entredicho la verosimilitud. Me parece que también es una buena manera de aproximarse a estas películas. Son las 2:15, no sé si podemos ver un par de películas más y después comenzamos, o sí, claro, ¿te parece bien? Súper. Entonces vamos a pasar a Argentina, a la película Implosión, que es también una película muy reciente, una ópera prima del cineasta, es Andrés Van de Cutter, se llama. Es una película que también tiene una lógica, es distinta a las anteriores, pero también tiene algo similar, que es como la idea de abordar un evento real que es un trauma de los personajes. Entonces vamos con el tráiler y después les cuento un poco. Entramos al aula para esperar al profesor. Estábamos todos como en estas cosas, ¿no? Y por ahí escuchamos que empieza a tirar tiros. Le pedí ayuda a los preceptores y estaban paralizados, no reaccionaban. A mí me surgen muchas preguntas. Saber si acá ustedes se sienten seguros, si cambió algo en el establecimiento, si cambió Patagonia. Se lo bardean al pie. ¿Se lo bardean qué? Para mí está muerto, chabón ese. No hay que hablar más, ya está. Porque no está muerto, está vivito y coleando. Che, pará, ¿del Patagones no era el pibe este que mató a todos los amigos? Lo soltaron. ¿Y dónde está? En Ensenada, dice. Cerca de La Plata. Yo necesito verlo. Tomate un micro si querés verlo. ¿Él se arrepintió por vos? Basta, Luis, gordo. Este pibe está muy calmo. ¿Lo conocen? ¿Qué pasa con estos pibes? No coñé, te la pasamos coñando siempre, dando lástima. Te encanta dar lástima. ¿El pibe del sur te suena? ¿Qué son de acá ustedes? De acá somos. No sé nada. Está lleno de tiza de todo. Esta para vos, viejito. Flotando el viento. Mató a 3 y dio 5. Entró y juntó a todos, ¿sí? Empezó a disparar para todos lados. Fuertes, desconocido, sé que no. ¿Te jodieron? Haciendo mierda al pibe. No te metes, está loco. Se pinchó todo. ¿Qué mierda? ¿Sí? Entonces, hay algo interesante en esta película que a mí me parece como bien genial, que es la película se trata sobre 2 sobrevivientes de una masacre escolar que hubo en 2004 en un colegio en Patagones, en Argentina, en una ciudad provincia de Buenos Aires, donde un escolar entró con un arma y le disparó a los compañeros. Y el director toma a 2 de las víctimas como 2 de los sobrevivientes de la masacre y los convierte en los protagonistas de la película, ¿ya? Entonces tiene algo que es súper interesante. Uno ve la película y dice como, ya, pero de repente te enteras que la película está trabajando como efectivamente con los no actores que vivieron en esto. Y la película se supone en los medios de la Argentina tuvo 3 días de luto con eso, fue la primera masacre escolar de América Latina, y los chicos ahí tenían 15 años y la película entonces trabaja 15 años después, ya pueden tener 30, cuando ellos se enteran, pero todo esto es ficción, de que el victimario está saliendo de la cárcel, está libre.
Entonces es una película como de venganza. La película tiene, y se nota en el tráiler, ¿verdad? Tiene como el sello de dos amigos que se quieren ir a vengar de este tipo que les marcó la vida, y tanto tienen las cicatrices, los hirieron. Y que es lo que me parece interesante es como también el gesto documental, la relación con lo real. Todos los archivos que aparecían al principio como virados a rojo son sacados de archivo, como fragmentos de archivo, pero que el director como que los vira así como esa idea de un rojo muy rojo, muy sangre. Ahí aparecen estos mismos personajes, pero cuando chicos dando sus testimonios. Estaban en el colegio y entró y se escuchaban los disparos, y aparece como muy en la lógica de prime time, así como de noticiero muy sensacionalista, de cómo se abordan las noticias de una manera muy morbosa, pero viradas a rojo. Y luego aparece en una secuencia como muy deslavada y muy documental, una visita que hacen las víctimas del colegio, al colegio como para hablar de la violencia en las aulas. Y ahí vemos como todo lo contrario, si al principio está virado a rojo, la siguiente secuencia es como estos tipos muy incómodos dando una charla a un curso de adolescentes apáticos que no les interesa nada de esto en absoluto, que ya están como metidos en este ambiente donde las armas es algo taquillero, ¿verdad? Donde es algo que te sitúa como alguien importante. Y luego empieza la ficción, y la ficción es como el viaje, una película que mezcla, que entra por un lado en el suspenso, el thriller, el thriller, el suspenso, el thriller, y el road movie también. Tiene mucho de road movie, porque son estos dos amigos que al final deciden cruzar, no es cruzar Argentina, pero un viaje de 10 horas, 12 horas, para vengarse de este tipo. Entonces el acto de la venganza también es una cosa muy desactivada del cine norteamericano, así como una película de venganza, no una película de venganza, porque tanto el hecho real, que es la matanza que ocurrió en el pasado, como también el acto de ir a enfrentar a este tipo y molerlo a golpes, se va diseminando y efectivamente entramos en la idea como de la relación de amigos, dos hombres, la carretera, la bomba de benzina, y finalmente conocen chicos y todo, y también me parece que se va desintegrando un poquito esta idea de la venganza. Entonces es interesante la película porque como de dónde uno la piensa, y en todas estas películas, pero en esta quizás más particularmente, porque está el terreno lo documental, que es lo testimonial, la memoria, el trauma, y por otra parte el lugar de la ficción, que es la amistad, el viaje, una cosa muy de testosterona masculina, así como hombres que están ahí hablando, como una cosa ahí muy fuerte, argentina, masculina, argentina, y luego también esta idea como del ajuste de cuentas y la ficción, ¿ya? Y la lógica entonces realista acá sería sobre todo como a estos ingresos documentales, pero también a la idea de seguir actores naturales, ¿verdad? Los no actores ficcionando su presente, y también esa idea como de replantearse la creencia en la realidad, ¿verdad? Que tiene que ver con el realismo propio de André Bazin, ya está apuesta novedosa por el archivo y por lo documental. Vamos con dos más, la siguiente argentina, y terminamos con una película chilena. La que vamos a ver ahora es la película Alanis, de Anaí Ben-Neri. Es una película que me parece súper interesante también, sobre una mujer que es prostituta en un país donde la prostitución no es penada, pero no se puede ejercer de modo legal. Entonces trabajo justamente con esa precarización de las mujeres y desprotección de las mujeres. Vamos. Bueno, María, vos tenés un hijo, ¿no? ¿Cuántos años tiene? 1 año y medio. ¿El papá? ¿El papá?
coche no me gusta. Bueno, lugar pagó. 500 el polvo, 300 la pieza. No, es que yo no trabajo así. No quiero chicas. ¡Santiago, porro! Yo tengo un hijo, ¿te acordás? Ustedes nos dejaron en la calle. Necesito que nos banques unos días porque me desalojaron. Acá, María va a quedarse con nosotros unos días. Sí, 3 o 4 días hasta que consiga un trabajo y nos alquilamos algo. ¿Vos prestas todos los servicios? Sí. Vale, papito, cogeme todo. Dale, pipita. Así, papito, así, bombón, cogeme. ¡Dámelo! ¡Dame! ¿Vos tenés hijos? ¿Le pagás una niñera o los cuida tu mujer? Pagás el alquiler, ¿no? Con tu trabajo. Bueno, imagínate, yo también. Acá también tenemos otro ejemplo que también como trabajar temas país, ¿verdad? Grandes temas país. La directora me parece súper interesante cómo trabaja con la protagonista. La protagonista es madre del bebé que aparece. Entonces hay una... creo que se prendió algo. ¿Cuándo llegaste a Buenos Aires? Gracias. Hay una relación con la temporalidad de la maternidad que es hermosa. O sea, todos los tiempos son los tiempos del niño para hacer esta película. Está el trabajo, la prostitución, etcétera, pero hay momentos muy extensos donde la mamá está dando pecho, donde está en silencio para que el niño duerma, y también, al igual que los hermanos en Los Lobos, hay una complicidad muy bonita entre madre e hija, y la película entonces lo que hace es como, tiene unos cuadros muy, unos planos muy lindos y muy pictóricos tal vez, como de esta mujer, que mezcla la maternidad muy intensiva porque vive con su hijo y trabaja en el mismo lugar donde vive, y la desalojan, etcétera, con el trabajo, que el trabajo cotidiano se filma como se filmaba tal como lo vimos en la camarista, ¿verdad? Como el tedio del trabajo cotidiano, pero un trabajo muy distinto, gestionar las citas por mensaje de texto, seducir telefónicamente, el acto sexual, que siempre se ve como muy, muy agobiante, pero justamente lo importante son los momentos en que la actriz, o sea, el personaje, amamanta, muda, acaricia, habla, trata de evitar el aburrimiento de su guagua. ¿Se dice guagua acá también? ¿No? Del bebé. de su hijo. Pero a la vez continúa la narración, o sea, es como que están las dos cosas mezcladas, ¿verdad? Está como arrullando al hijo y de repente le llamo por teléfono y empieza a hablar como, hola papi, como así como eróticamente con el cliente. Entonces está muy bien hecho, está muy bien mezclado. Y también tenemos entonces está como gesto realista, que es algo que es muy sensorial, muy corporal, y me parece como, por lo mismo, una película muy, muy, muy importante, como establece el rol de la mujer en este lugar tan complejo, ¿verdad? Tan complejo en el que vemos. Cerramos con Chile, para no extenderme tanto. La última película en la que quiero trabajar, en Chile, como les dije, en Chile es muy fuerte este tema, voy a trabajar con una película que fue muy pequeñita, que se llama Perro Bomba, que trata el tema de la migración, específicamente la migración de haitianos en Chile, que ha sido muy fuerte en los últimos años, y que habla obviamente de la xenofobia chilena súper fuerte. Entonces vamos con el trailer y después la comentamos y cerramos la clase. La muerte de vos. Cuando era chico, encontrar un negro era un milagro. Se asustaba con un negro en la calle, ahora está lleno de negros. Pero es que esta weá es un circo.
Este país está cagado, weón. Voy a olvidarme de eso. Quería olvidarte de eso. No querés que le diga que le pegáis a la gente. ¡Mira! ¡Te fuiste, weón! ¡Esto es un violento que le pega a los compachones! El tema es que si nosotros dejamos impune este acto tan salvaje... Tienes que tener en cuenta, no ha saltado a nadie. Ya esto es mucho para mí. Plata. Mucha plata. Los abogados no van por Tú lo que eres un jefe desgraciado. No vale nada. Un mago que tengo medio todo truco. Me busco heavy, que soy asunto todo en un Mercedes blanco, mi pana yo me aluto. Dinero fácil yo tengo, yo me lo busco. Dinero fácil yo gasto, me sé los trucos. Dinero fácil yo tengo, yo me lo busco en un Mercedes blanco. Y lo último, no se coman ningún Super 8 porque se puede morder un dedo. Tradúcele eso. Ahí está. Entonces, también esta película tendría un elemento como observacional muy fuerte, seguir a un inmigrante haitiano y tiene como muchas cosas documentales, la intimidad, el lugar de trabajo, el espacio doméstico. En un principio lo vemos que él construye, fabrica los ladrillos, entonces también el tedio del trabajo repetitivo, súper cansador, está agachado, está cargando peso permanentemente, y el gesto documental entonces a veces se intensifica muy fuertemente y suspende la ficción para mostrar secuencias de baile o las idas a la misa, a la iglesia, a la religión. Y ahí la cámara, es interesante lo que hace la cámara porque va como haciendo una especie de inventario de los objetos que conforman la vida cotidiana de este personaje principal. Entonces es un tema, el tema de la migración, que en Chile también estamos en el extremo del mundo, entonces nunca hubo mucho movimiento en Chile. Primero llegaron la comunidad de Perú, desde Perú fuertemente, después Colombia, después Venezuela y después Haití, y toda la sensación de racismo muy fuerte ha sido muy impresionante, ¿verdad? Como todos los discursos de violencia, aumento de violencia o la delincuencia han sido asociados a la presencia de los inmigrantes, y ha sido todo un tema que también tiene que ver con estas movilizaciones de últimamente. Entonces la película lo que hace es hablar de racismo, xenofobia, hostilidad profunda de estos inmigrantes, obviamente de los países empobrecidos latinoamericanos, ¿no? Si llega alguien de España o de no sé qué, no hay un maltrato, ¿verdad? Tiene que ver con la precariedad, la falta de dignidad y de humanidad, y eso se va dando cuenta con los diálogos, en creolea además, como los diálogos con un ritmo y un tono muy distinto al español chileno, que también te lo muestra, y al cual uno como espectador hispanohablante accede a través de sus títulos. Entonces es un tema, el del migrante latinoamericano, un tema, como les digo, reciente en Chile, no es un fenómeno histórico, sino que es un fenómeno muy reciente, y ha sido abordado en varias películas como Lina de Lima, Undocumented, que es un cortometraje experimental, pero también está en Ya no estoy aquí, está en Norteado, están como películas en la que vimos Los Lobos, y justamente lo que da a ver es esta idea del no tener derechos sociales, no tener redes de apoyo, y en este caso con una cámara que es muy amateur, una película como muy de bajo presupuesto, pequeñita, que de hecho creo que no tuvo estreno en salas de cine porque se estrenó para la pandemia, y que rápidamente pasó como a circular por YouTube o por otros canales de difusión. Entonces eso era lo que les quería compartir hoy, de este grupo de películas en donde la realidad es el punto de inicio, el punto de partida, que luego hay invenciones, ficciones, fantasías, pero lo primero es esta idea como de un cine como muy documentalizante, ¿verdad? Un cine que ha investigado, que ha estado revisando, y que permiten películas que admiten hacer desde la ficción una realidad y comprenderla profundamente, siempre como un índice a seguir, aunque luego eso se desvíe, se suspenda, se esconda, siempre se termina la ficción asomando como una emergencia,
¿ya? Algo que tiene que ser capturado y que tiene que ser trabajado. Entonces con eso termino. Creo que había una diapo de cierre, si quieres. Están un poquito las conclusiones de las cosas, los resultados a los que he llegado a lo largo de la clase. Así que con eso estoy. Muchas gracias. Muchas gracias, Caro, por pues este gran recorrido y esta conceptualización del cine contemporáneo que siempre es como complejo, ¿no? Acercarse, es desbordante y bueno, creo que has logrado hacer una gran síntesis de estas formas contemporáneas del realismo en América Latina y en México y en Chile. Creo que nos convocas a pensar muchísimas cosas. Bueno, yo tengo un montón de ideas y de cosas que me gustaría compartir, pero antes de que yo las plantee, no sé también si quisieran comentar algo todas las asistentes, los asistentes. Podemos hacer, ¿qué les parece si hacemos una ronda de unas 3 o 4 intervenciones y después nos compartes tu perspectiva para que no sea tan largo? Okay. Y bueno, no sé si podrían abrir también por ahí en el chat, preguntar si alguien quisiera comentar o preguntar algo desde la vía remota. Entonces, bueno, no sé si quiera comentar algo. ¿Alguien? Bueno, primero, muchas gracias. Creo que es fundamental que pues, generar estos espacios y que tengamos la oportunidad de tener su presencia, ¿no? De otras geografías para poder problematizar justo lo que es el cine y estas nuevas formas de expresión visual. A mí algo que me llama mucho... ¿Podrías también un micrófono para que te oigan? Sí, es muy complicado, yo sé. Igual podemos dejar ahí, pero apenas que están... Si alguien está conectado, que creo que sí estaban conectados algunos compañeros. Ajá. Aquí puedo abrir como el micrófono para que me escuchen en plano virtual. Y aquí pasamos las participaciones. Sí, justo, muchísimas gracias por esta participación. Me parece fundamental poder platicar con gente de otras geografías que además compartimos, creo que muchos contextos, ¿no? En estas realidades. Y algo que me llama mucho la atención, que en estos desbordes de realismo en el cine, nos muestra lo que se desborda en nuestra realidad, ¿no? Que es la violencia. Y creo que es algo que pudimos ver en estos ejemplos de filmes, pues que son ficción, pero que no están tan lejos de la ficción, ¿no? Que están completamente conectados con esta realidad, y creo que es fundamental su producción y reproducción para visibilizar, analizar y reflexionar sobre nuestras realidades. Me llama mucho la atención también esta tendencia a ver diversas miradas. Creo que es algo muy interesante ver, por ejemplo, Noche de Fuego y en Los Lobos, me parece, que es la mirada infantil, ¿no? Que habla sobre nuestras infancias, cómo ellos y ellas y ellas están percibiendo desde su mirar este mundo, ¿no? Y esta realidad, y cómo es fundamental que siga de alguna manera alzándose su voz, ¿no? Aunque sea en estos filmes ficción, pero que reflejan mucho de lo que es la realidad. Me llamó también mucho la atención, no he tenido la oportunidad de ver lo que es Alanis, me parece. Creo que es muy interesante esta perspectiva de ver la mirada de una mujer que está dedicada al trabajo sexual y que también cómo combina la maternidad, que son cosas que nos atraviesan desde la violencia de género. También he visto Perro Bomba, que me llamó también mucho la atención justo por la cuestión del racismo y la xenofobia, que es algo que nos atraviesa y son los diferentes niveles y las diferentes formas de violencia que están presentes en nuestra realidad, y me parece muy valioso que todos estos testimonios estén de alguna manera expresando en lo visual. Y pues bueno, mi comentario iría más que nada en eso, ¿no? Como la importancia de visibilizar a través del filme las realidades que estamos viviendo y cómo esto conecta con las violencias. Y sería todo. Muchísimas gracias. Gracias.
Listo. Bueno, pues igual, Carolina, muchas gracias por el espacio, Ana también, y me imagino que es un esfuerzo pues, conjunto, ¿no? Y bueno, creo que ya yo retomo la parte de la compañera, ¿no? Que pues son miradas que, pues, que nos hablan de las violencias, ¿no? Y creo que también que se han perpetuado desde, pues, desde territorios o como desde conflictos que son históricos, ¿no? Que han globalizado muchísimo nuestros espacios de toda Latinoamérica, y creo que algo que pues igual no he visto muchas películas, por ejemplo, de Argentina o de Chile, que hasta ahorita acabo de ver los cortos, creo que puedo ver que hay muchas como formas en las que estas presencias como extractivistas se hacen presentes, ¿no? Por ejemplo, en México tenemos la militarización, los proyectos, o sea, los proyectos de muerte, negocios, o sea, que matan, ¿no? Y que transgreden sobre todo los cuerpos de las niñas, de las mujeres, que eso lo siento muy marcado en México, y que a diferencia de Argentina, por ejemplo, o no sé, en este caso específico de la que veíamos que era como un poco más documental, pues está la presencia, ¿no? Como de las armas y de los tiroteos, o sea, como más en los espacios escolares, y que en Chile pues nos hablan más, un poco más marcado de la migración, ¿no? O sea, de que del otro lado del charco se vienen, o sea, para acá personas, ¿no? Y que están estas expresiones pues racistas, xenofóbicas. Y otra parte en la que también convergen muchísimo estos tres territorios, ¿no? En las dinámicas de la crianza, de las infancias, de las maternidades, de los lugares de trabajo, el espacio, doméstico, ¿no? También está la migración, que por ejemplo en México y en Chile, y que están sobre todo las relaciones de género, ¿no? O sea, creo que puede que no sean el foco central de cada uno de los filmes, en algunas sí, en algunas no, pero están ahí, ¿no? Y nos hacen sentido porque están tan normalizadas que ya las vemos sin necesidad de que se haga como muy explícito, ¿no? Como para dónde va. Entonces yo creo que todas estas miradas tienen que ver, entre muchas otras cosas, con las personas que están detrás de la dirección, de la producción, de la fotografía, porque también tiene que ver con esas posiciones que tienen en el mundo, ¿no? O sea, que sí están detrás de esta labor, pero que también son, o sea, como hechos que les afectan en su vida personal. Entonces, creo que también tiene que ver como con esas historias de vida, ¿no? Con el cómo ha sido nuestra trayectoria en este mundo, qué es lo que nos ha pasado, qué es lo que vemos, ¿no? Y cómo lo vemos, y nos permite hacer como un espacio, ¿no? Como un reflector hacia esto y traerlo a estos trabajos, ¿no? Y pues ya, eso es por mi parte. Muchas gracias. Gracias. La silla de la participación. Ya, primero que todo, pues muchas gracias. Quisiera decir como dos cosas rápidamente. Por un lado, me hizo pensar mucho en el cine colombiano, en dos películas particulares que son Monos y Colores de la Montaña, que son vistas desde el punto de vista de los niños, en el caso de Los Colores de la Montaña, y cómo esta violencia interna que lleva más de 50 años ha cobrado pues vidas, y cómo desde la mirada de los niños se van desintegrando las familias, ya sea por los paramilitares o los guerrilleros. Y también me hizo pensar en Monos, que es desde un punto de vista más adolescente, en el cual se explora la vida interna de unos adolescentes que dejan en la selva y que tienen sus propias dinámicas para sobrevivir en el campo, y en el campo que está rodeado de guerra. Y por otro lado, pues yo estoy ahorita trabajando una película mexicana que se llama Nuevo Mixteco, y me hizo pensar, me interesa mucho la construcción de personajes, y me hizo mucho pensar en los desbordes del realismo en la construcción de los personajes. ¿Qué de real tienen los personajes? ¿En qué momento está el límite en donde empieza a ser ficción? Entonces, es muy interesante empezar a ver las películas que ya había visto desde este punto de los desbordes del realismo. Muchas gracias. Gracias. Sí.
Muchas gracias. Quería que desarrolles, si es que podrías, algo que no me quedó muy claro, hablaste de 2 filtros al principio, aludiste a medios de comunicación y redes, y ahí me extravié. Bueno, es una nota menor. Y el comentario, igual dijiste, no sé si lo entendí bien, que el discurso de Boric recogía cosas que el cine había mapeado. Eso permite entonces pensar de que el cine, bueno, es como también un lugar medio común, el arte anticipa la política. Y si podría cerrar esa idea en el marco del planteamiento que tiene sobre México y Argentina, si es que existe ese correlato similar, si en estas pelis encuentran o no el reflejo creo que sería lo más adecuado decir, en un discurso político institucional. Eso por un lado. Primero ya la tercera ahora, es si, que no has hecho alusión, que más por eso venía en realidad al ver tu nombre, era si esto tiene relación a alguna de las pelis que trabajas con el estallido social en Chile, o no, porque si bien ahorita las sensibilidades que me precedieron hablan de la violencia, sin embargo también hay otros elementos, supongo, ¿no? Y quisiera saber cuáles son, y en concreto el tema del estallido, depende quién, el marco interpretativo se va a llamar a lo de octubre de 2019 en Chile. Eso, gracias. Muchas gracias. ¿Alguien se va a sentar? Una pregunta, un comentario. No. Volteamos para no estar en como hay una pregunta en el Facebook, que no crean que no nos están viendo, que no crean que es en vano nuestro esfuerzo por la hibridez. Exacto. La voy a leer y después también te planteo yo mi idea y si quieres abrimos ya tu réplica. Dice Monalí, yo tengo la duda de cómo consideras que las problemáticas que tenemos en América Latina y México desde el cine no solo sean desde una mirada ajena que observa o muestra algo a lo que no es cercano, ¿no? Y luego profundiza un poco más, Mona, dice, o sea, que no solo sea un cine que se venda o se incorpore dentro de la industria cinematográfica, pero que no se acerque a las personas, comunidades, lugares, etcétera, que se retraten. Y bueno, en ese sentido, yo también, bueno, no en ese sentido, con respecto a lo que nos planteas, pero que creo que pues sí, también es desbordante en términos de todo lo que estás abarcando. Me parece como súper interesante. ¿Por qué planteas tú la periodización a partir del 2012, 2010? ¿Qué ocurre en el cine latinoamericano a partir de ese momento? Yo también creo que es una periodización súper interesante y que creo que sí tiene lógica. Yo no alcanzo a ver dónde está el punto, a lo mejor eso es como lo que quisiera que nos compartieras, pero por ejemplo, corresponde también con la emergencia de la participación de las mujeres cineastas con más fuerza, por ejemplo en México, ¿no? Hay una participación mucho más amplia del cine de las mujeres, hay mucho más directoras que se hacen presentes, por lo menos en México, a partir de ese momento. Yo le he dado vueltas, creo que también tiene que ver, ahí está un poco este cruce que estamos buscando, ¿no? También esta relación con las dimensiones políticas, de lo político, y de cómo irrumpe también, por ejemplo, la lucha de las mujeres, ¿no? O sea, creo que también hay elementos, pero no sé cómo tú lo estás viendo, pero creo que sí hay algo también, y también creo que algo tecnológico también puede ocurrir, que es la... es la de los daños, ¿no? Es un poco asustosa, pero hay como unas alarmas en los años, creo que se activó. Entonces, bueno, eso por un lado, el tema de la periodización. Por otro lado, me parece también interesante, no sé si has pensado también en esta contraposición que utiliza Ismael Javier entre opacidad y transparencia, ¿no? Y que creo que un poco la forma de llegar a lo real, o como la perspectiva que plantea Ismael hace pues, sí, mucho tiempo, y como pensando en otros cines, pero está marcada por como no a un acceso fácil a la realidad, ¿no? O sea, en realidad la opacidad es esta posibilidad de acceder por los bordes, sí, ¿no? Y que es un poco este realismo crítico que él trata de entender, y creo que es algo similar a lo que está, no similar, pero se puede conectar un poco también con estos nuevos realismos que están apareciendo, ¿no? Y que en ese sentido
sí, estos elementos que destacas son como muy importantes, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, el trabajo con los actores, actrices no profesionales, ¿no? La forma de relacionarse con las experiencias y las realidades contemporáneas, ¿no? Y esta tensión que borra o que permite trasladarse libremente entre documental y ficción, ¿no? Porque también si vemos la otra parte, que tal vez es algo que nosotros estamos como en un proyecto que tenemos como buscando, también ocurre, ¿no? O sea, si vemos el cine documental, también está muy permeado de la ficción. O sea, no solo es como la forma en que el documental entra en los terrenos de la ficción, sino también el documental está como también como articulándose ahí, ¿no? Y bueno, el caso de Tatiana Hueso creo que es paradigmático, ¿no? O sea, este moverse entre la experiencia de hacer documental y después llegar a la ficción, ¿no? Entonces, bueno, creo que hay muchas cosas que decir, pero muchas felicidades, está súper interesante y además el panorama que nos planteaste es muy enriquecedor. Ojalá pudiéramos ver las pelis también, las de Argentina y Chile, pero bueno. Sí, pero yo creo que se puede en este momento, ¿no? Bueno, en primer lugar, gracias a todos por estar acá y por sus muy buenos comentarios. En Chile cuesta mucho que hablen los estudiantes, así mucho, y al final como que esto me parece muy interesante cómo abordan los temas y les agradezco sus comentarios. Anoté unas cosas, voy a ver si las anoté bien, pero en principio me parece interesante lo que señalan de en torno a este desborde que finalmente es un desborde de la violencia, ¿verdad? Que justamente el punto en común de todas las películas que mostré son diferentes manifestaciones de la violencia. Hablando mal. Pero, y lamentablemente estamos como en un continente que es absurdamente generoso para entregarnos material de dónde sacar estas películas, ¿verdad? No es como que haya que buscar mucho, no hay que hilar demasiado, profundizar mucho, sino que las historias están ahí y aparecen permanentemente. Y un poco en relación a lo que señalaban ustedes y a tu pregunta final también, o a la pregunta que hicieron, perdón, por Facebook, creo que es muy distinto lo que ocurre, porque también el nuevo cine latinoamericano en los años 60, 70, lo que hacía era denunciar, mostrar ciertas cosas, ¿verdad? Y ahí estaba también este conflicto entre las películas donde se mostraban, pero yo que esas películas eran mucho más opacas que estas, ¿verdad? Claro, sí. Y estas películas, si bien son películas que pueden ser muy autorales, quizás muy elitistas de repente, pero son películas que también están buscando llegar a una mayor cantidad de público, como que este elemento global y neoliberal igual admite que las películas se vean mucho más que antes, y también el tema de quizás no las víctimas que las están viendo, pero sí hay me parece yo, una democratización en la visibilización de estas películas por el lenguaje al que acceden, que tiene como un código quizás más comercial y muchas veces más amable. Obviamente nunca es Marvel, ¿verdad? Nunca es una película llena de chaya y de superhéroes, ni de acción, reacción, causa-efecto, pero sí está esa búsqueda por llegar a una mayor cantidad de audiencia. Como no es solamente el cine autoral de festivales de cine, sino que son películas que igual están circulando, y esto se ve en la Cineteca Nacional acá, ¿verdad? Como la opción de tener películas mexicanas que además que no las irían a ver a los grandes como conglomerados cinematográficos que existen. Lo que me preguntabas tú, la verdad es que decidí como desmarcarme un poquito el caso de Chile, porque saqué un libro hace poco y ya me agobió el tema. Hablo mucho de cine chileno en general, y además que cuando vine en 2019, ese fue el foco, ¿verdad? Como vine justo en la semana del estallido social en Chile, al SWAC que habían organizado el seminario universitario,
Entonces creo que ahí hablé mucho al respecto. Pero dos cosas. Lo primero que tú me preguntabas es el tema del filtro, ¿verdad? Eso del filtro es una idea que quizás no he desarrollado en un 100%, pero sí es algo que me parece que es interesante y que es que la realidad no es ya lo real, sino que es la representación mediática de lo real. Entonces, ese filtro mediático de lo real sería el primer filtro, y el segundo filtro sería como lo que provoca en la ciudadanía y que se puede, que hace circular a través de lo que son redes sociales, ¿verdad? Creo que las películas en general mantienen ese doble filtro, en la opacidad de la que tú hablabas está como marcada por la recepción que tenemos de la realidad, que no es como entrar no sé, el caso del narcotráfico que hablaban ustedes, la violencia en las películas de Colombia, en las películas mexicanas, etcétera, sino que es justamente lo que vemos en las portadas de los diarios, pero luego cómo eso es asimilado por la ciudadanía, o por el lector, o por la opinión pública a través de redes sociales. Y eso lo he visto también muy presente en películas en donde el dispositivo de los comentarios de las redes sociales aparece de alguna u otra manera. Entonces como que hay ahí un entrelazamiento que es interesante. Lo que decía de Boric es que efectivamente en el discurso, cuando mi presidente Gabriel Boric asumió este año, todos los temas que estábamos viendo en el cine, que son los que mencioné, de conflicto con los pueblos originarios, abandono de los niños y adolescentes, el conflicto en la migración, la crisis de la educación, de la salud pública en Chile, etcétera, son todos los elementos, uno podría haber hecho como un gráfico del discurso de Boric y haber anotado abajo 3 o 4 películas relacionadas con cada uno de los temas urgentes que hay que solucionar a corto plazo en Chile, ¿verdad? Entonces eso me parece como muy evidente. La pregunta es si eso mismo se da acá en México, la verdad es que no la sé, pero no sabría cómo responderla, pero me imagino que sí, que el programa político está permanentemente pensando en cómo resolver estos temas. O sea, el hecho de tener una alarma que ha sonado 2 veces de los baños de mujeres, ¿verdad? Es como una respuesta también a un tema que he estado trabajando y que se ha estado siendo reflexionado desde el arte, ¿verdad? Desde el arte en general y desde el cine en particular. Y en relación a la periodización, siempre me da susto hacer periodizaciones porque todo es muy laxo, ¿no? Uno hace periodizaciones justamente para decir como estas son todas las excepciones, y siempre las excepciones son están en la misma línea que la periodización, o sea, siempre hay hoyos negros, hay películas que están como, que están en este periodo, pero en realidad corresponde a los criterios estéticos y narrativos de este otro, es como absurdo. Y por eso al principio partí diciendo como que estamos en un periodo donde como hacer cualquier mapeo era muy difícil porque justamente son muchas las tendencias que están al mismo tiempo configurándose. Pero la periodización a mí me sirve como organizarme, porque lo vi en Chile particularmente, pero también siento y en Argentina, como que se habló muy elocuentemente de estos nuevos cines del milenio, ¿ya? Entonces cuando yo partí con la investigación, el 2015 más o menos, dije como, bueno, todos los criterios, todas las apuntes teóricos, toda la manera de leer el cine, el nuevo cine argentino y chileno ya no era suficiente para pensar este cine contemporáneo, justamente porque la aproximación al caso real era algo que no era tan evidente en el cine de inicios de milenio, de inicios de siglo. Entonces, justamente es como hacer una distinción con ese nuevo cine, que en México también yo de verdad lo pienso con ciertos autores muy específicos, no sé, me gusta pensar como en esta Club Sándwich o Somos Maripepa, que es la primera de Samuel Fischer, que es el de los lobos, ¿verdad? Como donde se reflexiona en torno a la clase media y los problemas de la clase media, que muchas veces se pensó que
esos no eran como los problemas, los grandes problemas, ¿verdad? Entonces, tiene que ver con proponer un momento en que ese cine se desvía, pero corre en caminos paralelos. Para mí las estéticas contemplativas, las dinámicas subjetivas, todo eso es algo que viene del cine, del nuevo cine argentino, nuevo cine chileno, o del recambio también que hubo acá a inicios de los 2000, creo yo, ¿no? Como muy distinto a lo que pasaba con Ripstein y con ciertos cineastas de los 90, que lo que con este cambio que hay, estas películas también como más, que forman parte de una lógica mucho más global o de festivales de cine, de reunir criterios que son relativos a estéticas quizás más documentales, pero visiones muy formales sobre los objetos que están siendo trabajados, como percepciones muy formales y muy estéticas sobre los que están siendo trabajados. No sé si con eso respondo un poquito, ahí levantaron una mano. Bueno, no sé si todavía tengo. Sí, claro, bueno, no sé cómo estamos, se apagó mi celular, entonces no sé. Bueno, todavía un poquito. Rapidísimo. Tengo yo por aquí así como algunas notitas, voy a tratar como de sí. Bueno, es que me dañé la esquina como. Sí. Bueno, primero, gracias, Caro, gracias, Ana, por la invitación y por este esfuerzo conjunto. Decía, yo tengo aquí como algunas notitas y quisiera preguntarte si todo este trabajo de investigación que tú estás haciendo y se vincula un poco con un concepto que por ahí he leído, que es docuficción. Me parece sumamente interesante el trabajo antropológico y histórico que se hace a la hora de plantear estas películas. Por ahí nos mencionaste la influencia del neorrealismo italiano. No, creo que sí lo comentaste, la parte de la microhistoria también me parece muy interesante, el tomar una historia muy particular, una historia muy subjetiva, y en subtexto o en un discurso, digamos, no explícito, se habla contexto histórico, ¿no? Que al final pues también creo que es como la búsqueda de que la película se convierta en un documento histórico, que hable del momento en el que se está haciendo o del conflicto del que pues se está tratando. Por ejemplo, igual el hecho de que los personajes son actrices, no actrices, ¿no? El hecho de hacer una búsqueda porque la representación sea realmente una representación desde pues más apegada a la realidad. Cuando hablaste, por ejemplo, de la película de, ¿cuál es la de Noches de Fuego? Que estas eran actrices pues que fueron como encontradas y fueron casteadas específicamente. Me recordó, por ejemplo, a Roma, el trabajo que se hizo, ¿no? Para castear a la protagonista. ¿Qué más? Bueno, también algo que me parece muy interesante y que creo que tiene que ver como más con el lenguaje cinematográfico que se utiliza, ¿no? El hecho de cómo se cuenta la historia, la puesta en escena, los colores, pues incluso, no sé, los planos, el montaje como tal, ¿no? Y que habla de estas miradas, de esta subjetividad, ¿no? Por ejemplo, en la de los lobos, el cómo se utilizan las animaciones para, pues, también contar la historia y de esa manera, pues, digamos, hacer explícito que es una historia que está, pues, tratando de la vivencia de los niños. Y, pues, nada, creo que es una forma muy, muy compleja y muy completa de documentar la realidad y de mezclar esa ficción con lo que está sucediendo, ¿no? Que incluso al principio cuando mencionabas esta parte de que se mezcla la realidad y estas percepciones en las redes sociales y demás, también me recordó mucho a este cine que se está haciendo como con cierta distopía, ¿no? Que sí es ficción y a lo mejor se lleva como al extremo de la ficción, pero que al mismo tiempo está hablando de un contexto muy, muy crudo. Sí, y pues ya muchas gracias. Vale, gracias a ti por los comentarios. Sí, la verdad es que no he trabajado con un concepto de docuficción, porque para mí es como un formato específico, ¿no? Está aliado a un formato muy específico, como por ejemplo,
para mí en este momento la docuficción está, pero puedo estar equivocada, está como aliada como este concepto del true crime, que está muy de moda en las plataformas, no sé si lo han visto, como documentales basados en hechos reales, pero que tienen mucha, ¿cómo se dice? Mucha tensión, están hechos con mucha tensión y están contados como una ficción, pero son puros materiales, archivos documentales. Creo que acá tiene más que ver con lo que tú mencionabas, como de esta posibilidad documentalizante de la ficción. O sea, la ficción investiga, reflexiona, organiza la realidad, pero desde esa perspectiva y con la posibilidad o sea, el concepto de la figuración o de la invención pueden ser interesantes porque esa imaginación está muy ligada a la historia que se cuenta, que es una historia particular, ficticia, pero que al mismo tiempo sirve como calco de muchas historias que están ocurriendo permanentemente a nuestro alrededor. Muchas gracias. Sí, ya se emocionaron ahora. Esto que están comentando, a mí también me hizo pensar mucho en esta cuestión de la mezcla de géneros dentro del realismo. Por eso se me hace tan complejo hablar de realismo. Y me parece bien interesante que mencionaras justamente que en los 60 hay como toda una renovación, ¿no? Estética, en las narrativas, hay como estos procesos con la dramaturgia teatral, con la literatura. Y en el cine contemporáneo yo me pregunto también cómo se están contando las historias, ¿no? Que muy puntuales efectivamente en los comentarios sobre la violencia y sobre todas las problemáticas que nos rebasan, pero también desde la parte de las estructuras formales, ¿no? Cómo se están contando, cuál es ese despliegue, ¿no? Operatorio de cómo se está narrando la historia, se me hace muy interesante. Por ejemplo, veo mucho también últimamente la retomada del realismo mágico, por ejemplo, ¿no? Que tiene sus encuentros con el contexto de la literatura del realismo mágico, justo, ¿no? De los 60. Y entonces también, pues también en el sentido ideologizante, ¿no? Siempre me gusta mucho como esta noción de que hay una práctica también de clase ahí, ¿no? Justo, porque ¿cuál es el punto de vista ahora, ¿no? Estas historias como tan crudas, tan justo realistas, y que además me parece muy adecuado que dices, va más allá de la representación de la realidad del ejercicio de la mimesis, ¿no? Sino es una como creación completa junto con estos dispositivos. Entonces, en ese sentido, justo quiero preguntarte, ¿crees que sí está como esta retomada también de un realismo mágico, como te interesa como abordar esa parte, como toda esta mezcla de, porque no solo es docuficción, sino también como falso documental, y como, donde cosas que se cruzan, que son muy interesantes, pero no dejan de lado la cuestión de la verosimilitud. Exacto, sí. Sí, de hecho, como la investigación, lo que he hecho yo con un grupo de ayudantes de investigación con los que hemos estado trabajando, ha tenido que ver justamente con hacer como agrupaciones, ¿ya? Esto es como una línea, como el basado en hechos reales para pensar el desborde del realismo es una manera de aproximarse. Lo del realismo mágico también ha sido muy interesante y ahí mezclado como con lo sensorial, con las posibilidades de lo irreal, de asomarse a lo real, ¿verdad? Entonces también uno puede pensar el irrealismo, el surrealismo, el hiperrealismo, el realismo mágico, como potencias de lo real. Por algo todas las palabras tienen lo real implícito. Y ahí hay un montón de películas, como tú dices, hay una argentina que a mí me encanta que se llama Familia Sumergida, de María Elche. Ella es la actriz protagonista de La Niña Santa de Lucrecia Martel, y que ahora es directora. Súper interesante, también como la emergencia de lo fantasmagórico, lo imposible en el fondo, en los relatos de lo cotidiano. En Chile hay una peli que se llama Vendrá la muerte y tendrá tus ojos, que también es como, retoma como con ciertas cosas muy, muy propias de lo imaginario, del mundo de lo imaginario. La que vimos el otro día con Mariana, vimos Sanctorum también, una película que estaba muy ligada a las lógicas del realismo mágico, lo que hizo Reigas, que me asusta mencionar ese nombre porque siempre siento que me miran feo acá en México. Pero con películas como Post Tenebras Luz, ¿verdad? Como esa aparición de un diablo entre medio, como es algo muy propio de eso. ¿No la viste? ¿No la he visto? Creo que hay mucho que dialogar, está muy polémica, pero quizás la voy a ver hoy día. Sí,
Muchas gracias. No es que a mí no me gustó, pero creo que sí hay que reflexionar mucho de esto que estás planteando. Justo también él se plantea como, bueno, su alter ego es un documentalista, ¿no? Justamente, ¿no? Es interesante. La autorreflexividad, sí, pero muy bien. Muchas gracias, Caro, otra vez un aplauso. Las asistentes, qué bueno que estuvieron acá y bueno, fueron más bien convocados, autoconvocados, nada más en el cartel y mandamos algunos mensajitos, entonces también estuvo muy bien la discusión, vienen de distintos lugares, pero gracias por estar aquí, bueno, ojalá podamos seguir platicando, están también los libros que se pueden, estamos viendo la posibilidad de contactar a quienes distribuyen metales pesados, pero bueno, esta es una compilación de